del Nuevo Testamento, ¿vale? Allí ven la pantalla. Sí, profe. La próxima semana seguimos con usted, profesor, porque teníamos entendido que empezábamos escatología. Ah, bueno, el hermano Ricardo me preguntó que si podría seguir con Nuevo Testamento. Ya, yo le dije que sí, pero entonces no sé qué programación tendrá el hermano Ricardo. Ahí sí me cogen un poquito fuera de base. Si va a ser panorama del Nuevo Testamento o va a ser escatología. Ahí, lo que les diga yo en este momento sí les diría mentiras, así que no me aventuro a comentarles algo al respecto. Entonces, ¿por qué no oramos antes de iniciar? Alguien que ore, por favor. Amén. ¿Sí? Amén. Amado Dios, Padre bueno, vamos delante de tu presencia una vez más, Señor, en este día. Papito, primero dándole gracias, Señor, Padre, por la oportunidad que tenemos, mi Señor, de poder estar en este momento, Señor, en esta clase. Gracias porque a usted le ha placido, Señor, y usted ha puesto en nuestro corazón, Señor, poder estudiar acerca más de ti. Papá, ayúdanos en esta noche a poder entender, Señor, todo lo que tu siervo tiene preparado para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que esta enseñanza, Señor, quede en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, hoy seguimos y vamos entonces con los libros primero y segundo de Reyes. Estos dos libros de primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, perdón, nace lo que es la era de la monarquía en Israel. Hasta Jueces, pues no había monarquía en Israel, pero todos sabemos que el pueblo pidió un rey como lo tenían las demás naciones. Entonces, esta época de la historia de Israel va a exhibir una serie de cambios radicales en la vida política, en la vida social y en la vida religiosa de Israel. Iniciando, por ejemplo, en la parte política con el inicio de la monarquía y el inicio del reinado de Saúl como primer rey de Israel. Y en este momento, sí, cuando hablamos de Israel, hablamos de las 12 tribus, ¿sí? La clase pasada yo les había comentado que había que tener mucho cuidado en algunos libros de la Biblia cuando el reino se divide, ¿sí? Que hablar de Israel es hablar de las 10 tribus y hablar de Judá o del reino del sur era hablar de 2 tribus, propiamente dichas, Benjamín y Judá. Aquí en este momento de la monarquía, digamos la monarquía unida, Israel son las 12 tribus. Y ahí empieza entonces un cambio en la vida política con la monarquía. Nosotros observamos cambios en la vida social e incluso cambios en la vida religiosa. ¿Sí? Encontramos a Israel en medio de un caos y de una degradación que proviene desde la época de los jueces, ¿sí? Y este periodo digamos, de oro de Israel, ¿sí? Finaliza con el magnífico imperio de Salomón. Realmente solo Saúl, David y Salomón, ¿sí? Tienen un reino unificado, o sea, con las 12 tribus. Y se dice dentro de la historia de Israel que ese es el tiempo de oro de Israel, muy especialmente durante el reinado de Salomón, ¿sí? La historia de estos cambios, ¿sí? Es en buena medida la historia de estas 4 personas.
Sí, Saúl, David y Salomón como los tres primeros reyes o los únicos tres reyes en el Reino Unido, pero todo inicia con Samuel, que al mismo tiempo que es juez, es profeta, y Samuel es quien tiene el mandato de parte de Dios de ungir como rey inicialmente a Saúl y posteriormente a David, y estar guiándoles y aconsejándoles durante mucho periodo, o bueno, durante todo el reinado de Saúl y durante algún tiempo del reinado de David. Posteriormente, entonces, las dos figuras que descollan, indudablemente, son las figuras de David y la figura de Salomón. En un periodo, sumando los dos reinados, un periodo de casi 80 años. Y durante esos 80 años, Israel realmente vivió una transformación tremenda, una transformación espectacular en su vida. Quizás, y muchas veces se compara, de que la transformación y el crecimiento y el progreso que se vio en Israel durante estos dos reinados no se ha vuelto a repetir en la historia de Israel. Por ejemplo, dentro de la política, David protegió y expandió la frontera de Israel, sojuzgó a los filisteos y sometió a todos los vecinos de Israel. Esto es importante, ¿por qué? Porque realmente hay que entender que Israel nunca conquistó la región de los filisteos, vamos a poner este ejemplo, sino que los sojuzgó, pero nunca los sacó de su territorio. Los filisteos siempre permanecieron en su territorio. Entonces, por decir algo, esta es una parte, esta parte geográfica, ¿sí? Nunca ha sido ni fue propiamente de Israel. Simplemente ellos lo vencieron, lo sojuzgaron, pero no lo sacaron o lo lograron sacar de su territorio. En la parte económica, los proyectos de construcción que David lideró nunca igualaron el esplendor y la magnificencia de Salomón, ¿sí? Pero adoptaron matices de lujo que no se habían conocido ni en los mejores tiempos de Saúl. O sea, que el lujo que se dio en Israel durante el reinado de David, pero principalmente durante Salomón, nunca se había visto anteriormente. Y bien es cierto, también hay que ser justo en ese sentido de que David dejó muchas bases bien sentadas para que Salomón ejecutara lo propio, como por ejemplo la edificación del templo. David dejó gran cantidad de todos los materiales y de todos los recursos que se necesitaron para la construcción del templo que posteriormente Salomón fue quien lo edificó. En lo social, David fortifica y embellece a Jerusalén. De pronto, Salomón se centró más en la parte del templo, pero en la parte como ciudad, David descolló mucho más que él. Y en la parte religiosa, indudablemente David comprendía la importancia de la herencia espiritual de su pueblo y David se esforzó por perpetuarla, por promoverla, por innovarla como nunca antes se había hecho. Realmente las alabanzas y las adoraciones con música como se hacen hoy día y como hacemos hoy día en las iglesias, eso tiene su base y tiene su origen en David. Nosotros leemos muy claramente cómo David organizó los cantantes, cómo David organizó la parte instrumental, ¿sí? Cómo designó maestros para los cantores, ¿sí? Y toda esta parte de la liturgia y de la organización del culto, de la ceremonia, ¿sí? Se lo debemos a David, porque él trabajó como ningún otro rey, ¿sí?
en ese aspecto y organizó esa parte de alabanza y de adoración a través de la música como nunca antes se había hecho. ¿Sí? También podemos establecer que Salomón, por su parte, asumió sus funciones reales sin estar dotado de dones, sin estar dotado de talento ni de habilidades carismáticas evidentes. Sí, eso de salida lo podemos notar con la petición y la oración que él le hace al Señor pidiendo sabiduría y pidiendo discernimiento y reconociendo que no tenía las cualidades humanas dentro de lo humano, ¿sí? No tenía las cualidades humanas para asumir el liderazgo de Israel, para asumir las riendas de Israel como nación, y mucho mayor la responsabilidad, y en eso él es 100% sincero como pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, y ya todos conocemos lo que Dios le dio y le añadió por esa sinceridad y por esa honestidad que tuvo delante de Dios. ¿Sí? Salomón aprovechó al máximo sus contactos internacionales. Si de pronto pudiéramos hablar de el padre de los negocios y del comercio internacional y entre países, y la ayuda internacional entre países, indudablemente Salomón fue uno de los primeros y uno de los que más intensamente y asertivamente para su época y para muchas épocas posteriores lo hizo con lujo de detalles. Como él promovió el comercio internacional, pero también lo aprovechó para embellecer, como lo dijimos anteriormente, a Jerusalén. Igual amasó y logró una inmensa riqueza, tanto en lo personal como en lo social. ¿Sí? La forma como Salomón veía el manejo de las finanzas es una forma como ningún gobernante, ni antes ni después de Salomón, lo ha hecho. Y no sé si ustedes lo hayan visto, pero yo tampoco lo he visto. Salomón designaba 12 provincias y cada provincia debía generar el sustento de la nación por un mes. O sea que durante 12 meses cada provincia generaba el sustento, una provincia, un mes del año. Y esto hizo que los ingresos de Salomón fueran inmensos. ¿Sí? Propició una época ausente de guerra, aun cuando, si bien es cierto, dejó la semilla, dejó ahí el fermento de las divisiones y de la guerra durante su reinado, durante el reinado de Salomón. Fue un reinado donde las guerras con otras naciones estuvieron ausentes, aun cuando sí podemos encontrar que hubo ciertas fracturas al interior de Israel. Bueno, la capacidad literaria de Salomón nunca está puesta en duda. Indudablemente uno de los más grandes literatos de la antigüedad, con escritos importantísimos y que, bueno, sobresalen dentro de la literatura universal, incluso muy aparte que los consideremos también como palabra de Dios. Estableció distritos administrativos que van muy de la mano con la forma como él manejó las finanzas de la nación y procuró que estas finanzas siempre fueran abundantes y aún fueran crecientes. ¿Sí? Reclutó mano de obra no solamente de las 12 tribus de Israel, sino que también reclutó mano de obra de países extranjeros y de naciones extranjeras, que lo logró a través de los contactos internacionales que él estableció dentro de su reinado.
E indudablemente, entonces, como consecuencia de todo esto, dejó un legado duradero, un legado de mucha influencia, ¿sí? Como fue el templo de Salomón o el templo de Jerusalén. Entre otras cosas, vale destacar que si nosotros miramos las medidas físicas del templo de Salomón, no era un templo muy grande. Sí, no era un megatemplo como hoy conocemos las mega iglesias. Quizás en dimensiones, cualquier mega iglesia que nosotros conozcamos fácilmente podría multiplicar por 3, por 4, por 5 o hasta por más el tamaño del templo de Salomón. Pero hay que considerar no el tamaño del templo en sí, sino lo que significaba el templo para aquella época. El templo para aquella época significaba el poder de la deidad a la cual se le rendía tributo y se le rendía adoración. Es por eso que vemos un templo supremamente lujoso, ¿sí? Con paredes tapizadas en oro, en piedras preciosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hablaba de la importancia del poder del Dios al cual se estaba adorando. No era el tamaño del templo, sino el lujo y la imponencia del templo lo que importa. Posterior a la muerte de Salomón, entonces el país se divide. El país, las grietas que quedaron durante el reinado de Salomón hicieron mella y entonces el país se divide y entonces igualmente la monarquía se divide. Por un lado, Roboam se divide y Jeroboam se divide. Roboam, hijo de Salomón, queda con las 2 tribus del reino del sur o reino de Judá, que son Benjamín y Judá, y Jeroboam entonces toma las 10 tribus o reino del norte o Israel. Entonces, de aquí es cuando entonces debemos entender que en primero y en segundo de Reyes, cuando se habla de Israel, estamos hablando de las 10 tribus o reino del norte o Israel, que inician con el reinado de Jeroboam. Igualmente, aquí en este inicio de la monarquía dividida, encontramos dos grandes profetas. Encontramos al profeta Elías y encontramos al profeta Eliseo. Si nosotros realmente vemos o leemos más bien, leemos del profeta Elías en esencia y en carta blanca, ¿sí? Es muy poco lo que se habla de Elías o del ministerio de Elías. Si nosotros contamos, no son más de 5 capítulos en la Biblia que se habla del ministerio de Elías. Pero esa narración tan sencilla, tan corta, que se habla, de la cual se habla del ministerio de Elías, no le quita la importancia, la trascendencia, la grandeza a ese ministerio profético que Elías desempeñó. Uno de los datos, entre otras cosas, fíjense que uno de los datos y de las cosas curiosas en la Biblia es que siendo un Elías, un profeta tan sobresaliente, ¿sí? Y quizás hasta podríamos decirlo de un nivel mayor al de otros profetas, Elías Dios no lo utilizó para escribir ningún libro. Tenemos los libros del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, del profeta Isaías, de tantos profetas, pero de Elías, ¿sí? Que es un profeta sobresaliente y que es un tipo que anuncia el regreso del Mesías. De él no tenemos escrituras en la Biblia, solamente tenemos relatos de algunos de estos grandes hechos, de estos grandes señales que Elías hizo y que posteriormente Eliseo, su sucesor, también realizó. Dato también muy curioso, ¿sí? Es que con la monarquía dividida, ¿sí? Hubo 19 reyes de Israel.
o sea, 19 reyes que pertenecieron al reino del norte, ¿sí? Que eran de las 10 tribus. Pero ninguno de estos 19 reyes, ¿sí? Fue un verdadero adorador, ¿sí? Cuando se termina la narración de la vida de cada uno de estos 19 reyes, como común denominador encontramos que hicieron lo malo conforme a lo que Roboam había realizado, ¿sí? Fueron 19 reyes que desviaron totalmente el corazón del pueblo de la adoración de Dios para ir a adorar a los Baales y a las esculturas de acera y a los dioses ajenos a los que Dios había estipulado y que Dios había dicho pues que no se debía adorar. Es por este es uno de los motivos por los cuales primero el castigo de Dios viene sobre Israel, ¿sí? Y es por eso que los primeros que son llevados en cautiverio, en exilio, son es el reino del norte a manos de los asirios. 100 años, casi 100 años más tarde, es que Judá es llevado cautivo, ¿sí? a Babilonia a través de Nabucodonosor, ¿sí? También sufren el mismo castigo. ¿Por qué? Porque de los 20 reyes, ¿sí? que reinaron en el reino del sur, en Judá, solo 7 de ellos hicieron, como dice la Biblia, lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, miremos que durante todo este periodo de monarquía dividida, ¿sí? Fue mucha la apostasía que se presentó en el pueblo de Israel. El pueblo se desvió total y absolutamente, casi que en todos los tiempos, exceptuando 7 reinados, ¿sí? 7 reyes de 39. ¿Sí? Si nosotros sacamos las estadísticas, ¿cuánto es 7 de 39? Encontramos que es una estadística muy, muy, muy baja. ¿Sí? Entonces, casi que el 20% apenas de los reyes hicieron lo recto ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que se levantó, y ya sabemos que se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocía de las obras de Dios, de los prodigios que Dios había hecho, etcétera, etcétera. Y salvo estos 7 reyes, ¿sí? Incentivaron al pueblo y llevaron al pueblo a una adoración real. Con esta división o este reino dividido, ¿sí? Termina entonces el esplendor de Israel. ¿Sí? De Israel como nación, como 12 tribus, ¿sí? Cuando hablamos de que cae Israel en este momento en manos de los asirios, ¿sí? Estamos hablando del reino del norte, ¿sí? Como está escrito en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, los versículos desde el 6 hasta el 23. Esto ocurre aproximadamente en el año 721 antes de Cristo, ¿sí? que cae el reino del norte a manos de los asirios. ¿Sí? Dice que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel. Este Israel que habla aquí el versículo 6 es el reino del norte, y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel, y aquí estamos hablando de los hijos de Israel, son el reino del norte, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de manos de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.
y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y llevaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y sigue allí la narrativa bíblica diciendo todo lo que Israel hizo en contra y desafiando la voluntad de Dios. Entonces, es así como entonces el juicio de Dios empieza por allí en el año 721 antes de Cristo, con el exilio, el éxodo del reino del norte, de Israel. Posteriormente viene la caída de Judá, el reino del sur, ¿sí? Y esta caída tiene tres consecuencias básicamente. Uno, la servidumbre, ¿sí? Dice que Joacim vino a ser siervo de Nabucodonosor. Y posteriormente se rebeló contra el propio Nabucodonosor. Eso lo relata también segundo libro de Reyes, pero ya en el capítulo 24, los versículos desde el 1 hasta el 7, y Jeremías capítulo 25, versículo 1. Y fíjense, esto acontece aproximadamente en el 605 antes de Cristo, ¿sí? El segundo libro de Reyes dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces, tiene una fase que fue la fase de la servidumbre. Posteriormente, viene una fase que fue la fase del cautiverio, que también podríamos relacionar como la primera deportación. Y esto ocurre en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Eso aproximadamente es en el año 597 antes de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y es lo que dice la Biblia ahí en segundo de Reyes 24, del 8 en adelante. Dice que de 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo, entonces ahí en el versículo 10 dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada, y entonces salió Joacim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y allí empieza el período de la cautividad. Hasta ese momento, la ciudad y los muros no habían sido derrumbados, no habían sido destruidos. El templo hasta ese momento no había sido destruido, ni había sido saqueado. Así que entonces allí da inicio a la tercera fase de esa caída de Judá, que es la fase de la desolación o la segunda deportación. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces en el año 19 del reinado de Nabucodonosor? Y que nosotros lo encontramos relatados en el segundo libro de Reyes, ya en el capítulo 25, ¿sí? Sí, los versículos del 8 en adelante, donde dice que en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Esos fueron los muros que quedaron allí
derribados, que quedaron quemados, que quedaron destruidos, hasta que el hermano de Nehemías, ¿sí? Mucho tiempo después que Ciro el Grande da el decreto de retorno, ¿sí? ¿Sí? Que dice, los que quedaron de la cautividad, ¿sí? Están en gran oprobio, los muros están en el suelo, las puertas están quemadas, el templo está destruido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, durante todo ese tiempo se vivió entonces de la caída de Judá, se vivió ese periodo de desolación. Sí, entonces podríamos decir que esta caída de Judá tiene estos tres periodos: el de servidumbre, el de cautividad y el de desolación. Igualmente, entonces, durante este periodo, ¿sí? Y durante lo que sigue de las escrituras, encontramos entonces todos los que son los profetas, llamémoslos profetas mayores, profetas menores, profetas anteriores, profetas posteriores, como lo queramos llamar, ¿sí? Y tenemos que definir elementalmente cuál es la definición de profeta. Y la definición elemental de un profeta es alguien que habla en nombre de un Dios e interpreta su voluntad a los hombres, ¿sí? Por eso es que esa es la definición genérica, ¿sí? Entonces, un profeta de Dios es alguien que habla a nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, e interpreta la voluntad de Jehová de los ejércitos, del Eterno, ¿sí? A los hombres, a su pueblo. Un profeta de Baal, entonces, habla en nombre de Baal y según él interpreta la voluntad de Baal a los seguidores de Baal. Entonces, genéricamente, el profeta es alguien que habla en nombre de su Dios e interpreta la voluntad o lleva el mensaje de su Dios a sus seguidores. Pero esto implica dos elementos importantes. Uno es el hablar o el proclamar. Y el otro elemento, ¿sí? Es el anticipar o el predecir, ¿sí? Entonces, el que habla, el que proclama, el que predica, si lo decimos con otra palabra, ¿sí? Está haciendo una parte del ministerio profético, que es hablar, proclamar la palabra de Dios. Por eso decíamos en la clase anterior, ¿sí? Que nosotros como maestros, como predicadores, como pastores, como líderes, ¿sí? En aquel momento en que nos toca predicar, llevar un mensaje o llevar una enseñanza a la iglesia, no podemos llevar, no debemos llevar lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos, sino lo que Dios considera que nosotros debemos hablar, que nosotros debemos llevar, que nosotros debemos enseñar. Eso es hacer una parte del ministerio profético. La otra parte, ¿sí? Es la de anticipar, la de predecir. Y muy en el hebreo antiguo se utiliza la palabra oráculo, que hoy día no lo utilizamos porque oráculo tiene un sentido un poco esotérico y dentro de la cultura religiosa cristiana, ¿sí? La palabra oráculo no cae ni sienta muy bien, pero para la Biblia, el profeta es aquel que interpreta los oráculos del Señor, los oráculos de Dios. Esa palabra, bien entendida, ¿sí? Bien entendida, es válida. Pero a veces es mejor no utilizarla en la iglesia porque hablamos de los oráculos del Señor, la profecía del Señor, ¿sí? Y de pronto la gente nos vaya a malinterpretar. Entonces hay que usarla con mucha medición y con mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Aquí lo utilizamos aprovechando que estamos en un ambiente educativo y no en un ambiente eclesiástico. ¿Sí? El profeta, entonces, es en hebreo, es el Naví, es uno que es llamado por Dios para hablar en su nombre, uno que es llamado por Dios para que Dios le revele a él sus oráculos, su mensaje, su voluntad, ¿sí?
Entonces, ese es el Naví, aquel que conoce, que interpreta esos secretos, porque Dios le revela a él esos secretos. Y entonces prototipo, decíamos prototipo de profeta, hace unas 2 clases anteriores, vemos a Moisés, ¿sí? Vemos a Aarón, ¿sí? Que eran el prototipo del profeta. Cuando Dios llama a Moisés, y Moisés le dice, no, pero es que yo no sé hablar, yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar. Entonces Dios le dice, bueno, pues entonces tú no vas a hablar, va a hablar a Aarón, ¿sí? Tú vas a hacer como si fueras Dios y Aarón va a llevar tu mensaje. Entonces es la figura, ahí Dios nos da la figura exacta del ministerio y del trabajo del profeta. Escucha la voz de Dios y esa voz de Dios la lleva y la proclama al pueblo. Otros términos que usamos o que encontramos para profeta dentro de las escrituras es la palabra vidente. Esta palabra hoy día nunca la utilizamos. También por el mismo motivo, ¿sí? Que les mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, en primer libro de Samuel, el capítulo 9, el versículo 9, dice que antiguamente en Israel, y esto lo dice entre paréntesis, como haciendo una aclaración, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces, o sea, en aquel tiempo se le llamaba vidente. Entonces, este es uno de los términos como encontramos también al profeta. Otro término con el cual la Biblia también designa al profeta es el término hombre de Dios o varón de Dios. En el libro de los jueces tenemos un ejemplo de esa nominación. En el capítulo 6, el versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Un varón profeta, un varón de Dios o un hombre de Dios. Una figura que tipifica al profeta es el atalaya, ¿sí? Como lo describe Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? Hijo de hombre, yo te he puesto, le dice Dios a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces el atalaya, el vigía, es la figura del profeta u otra forma de designar al profeta. Y por último, podríamos también encontrarlo con el término de mensajero de Jehová, ¿sí? El mensajero de Dios, como está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero. Dice Malaquías 3:1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Son 4 términos, ¿sí?, con los cuales la Biblia designa al profeta. Ahora, ¿cuáles son las características del profeta? Indudablemente, una de las características del profeta es el llamado. El profeta estaba seguro de que Dios le había llamado y que Dios le habló para que comunicara su mensaje. El profeta no dudaba, no divagaba si será que Dios me llamó, será que Dios no me llamó, será que sí, será que fueron ideas mías, un pensamiento raro mío. No, el profeta no divagaba, no dudaba. Amós dijo en Amós capítulo 7, versículos 14 y 15, yo soy profeta
no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ya. Él no se consideraba profeta, pero sabía que Dios le había dado un ministerio profético, ¿sí? Y que él entonces estaba seguro de que Dios, de que Dios le había dado ese ministerio profético, iba y hablaba y comunicaba el mensaje que Dios le había dado, ¿sí? Y la otra característica, ¿sí? En el llamado es que el llamado era un evento individual, era individual, no era colectivo y no había, entre otras cosas, una autoproclamación. Ninguno se autoproclamó como profeta. Otra característica de los profetas es su carácter, y esta es una característica, mis hermanos, que marca tremendamente, ¿sí? Fueron personas que denunciaron injusticias políticas, injusticias sociales, religiosas, de todo tipo, ¿sí? Eran hombres movidos por el Espíritu Santo que hablaban de parte de Dios y que iban en contravía de la corriente política, de la corriente social, de la corriente religiosa, de la corriente económica de su época. No encontramos en las Escrituras un profeta que le diga a su pueblo, el Señor los manda a felicitar porque ustedes son fieles, porque ustedes son honestos. No. Siempre encontramos al profeta señalando el pecado, el desvío, la idolatría del pueblo. Siempre andando en contravía. Así que en esta parte de los libros, de los escritos de los profetas en la Biblia, ¿sí? Vamos a encontrar entonces profetas que corresponden al siglo IX y al siglo X antes de Cristo, ¿sí? Allí nosotros encontramos 14 profetas que profetizaron al pueblo durante esos dos siglos, el siglo IX y el siglo X, ¿sí? Que fue el periodo que corresponde al Reino Unido y al reino dividido. O sea, el reinado de Saúl, David, Salomón, más el reinado de los otros 39 reyes, ¿sí? 20 del reino del norte y 19 del reino del sur, entre otras cosas también es el mismo número de libros del Antiguo Testamento, así como para tener una mnemotecnia para memorizarlo, ¿sí? Entonces, estos profetas que tuvieron el ministerio dentro de esos dos siglos, algunos muy conocidos, otros medianamente conocidos y otros que de pronto son totalmente desconocidos para nosotros. Está Samuel, que es muy conocido, Gad, que no es tan conocido, Natán, que es conocido, Semaías, un poco conocido, Asaf, Hernán y Jedutún, que de pronto los conocemos más como salmista, Ido, más o menos conocido, Ahías e Ido, ¿sí? Anani, Jehú, hijo de Anani, Elías y Eliseo, muy conocidos, Micaías, más o menos conocido, Jaasiel y Eliezer, poco conocidos, y Zacarías, que es más conocido, ¿sí? Entonces, fueron profetas de esos dos siglos, ¿sí? En ese tiempo, al profeta se le consideraba la voz de Dios para el rey, específicamente para el rey, ¿sí? Para este periodo no hay evidencia de que se sorprendieran de tal actividad. O sea, era normal, era común, era entendible, era propio de que el profeta entrara al palacio real libremente y llevara la palabra de Dios, el mensaje de Dios directo al rey. Y estos son llamados profetas orales o no escritores, ¿sí? Porque fíjense que de allí solo muy pocos contados, de pronto con los dedos de una mano, los que escribieron. La gran mayoría no escribieron. Posteriormente, en el siglo VIII y en el siglo VII antes de Cristo, encontramos otro grupo de 12 profetas.
todos ellos bastante conocidos, quizás salvo Obed, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, por supuesto, Nahum, Habacuc, Sofonía, Jeremías y Obed, de pronto el menos conocido en este grupo. Durante este periodo, los profetas prestaron más atención a la gente, a la sociedad, a la nación y en algunos casos a naciones extranjeras. Entonces, fíjense que ya hay un cambio en el menester profético. Ya el profeta no es que le habla directamente al rey, sino que ahora el profeta le habla a la nación en general, ¿sí? Estos profetas, estos 12 profetas, son llamados profetas literarios o profetas escritores o profetas con obras literarias, ¿sí? Porque quizás salvo Obed, fue el único del cual no tenemos escritos, ¿sí? En esta época, en estos 2 siglos, para estos profetas existía una crítica considerable hacia los falsos profetas. O sea, señalaban muy de frente, muy francamente, aquí en Colombia decimos sin pelos en la lengua, ¿sí?, a los falsos profetas. Y compartían un sentido urgente de juicio y emitían un pedido renovado al arrepentimiento. Entonces, esto es importante porque quizás en esta época la idolatría y el desvarío del pueblo estaba en un punto bastante crítico. Encontramos a los profetas exílicos y los profetas posexílicos, o sea, los profetas que tuvieron su ministerio durante el tiempo del exilio en Babilonia, ya que hay que ser... Cuando hablamos de esto, hablamos del exilio en Babilonia de Judá, no el exilio de Asiria del reino del norte. En el siglo VI encontramos dentro de estos profetas exílicos a Ezequiel y a Daniel, ¿sí? Y dentro de los profetas posexílicos, aquellos que profetizaron después del exilio, ya en el retorno a Israel, encontramos indudablemente a Ageo y Zacarías, que fueron contemporáneos, y mientras Ageo hizo énfasis en el templo, Zacarías hizo énfasis en la ciudad y en los muros, y encontramos un poco más tarde a Malaquías, ¿sí? Entonces, estos profetas se enfocaron en la necesidad de esperanza, en la necesidad de dar aliento, en la necesidad de motivar y de recomenzar otra vez la reconstrucción del templo, de la ciudad, de la vida social, de la vida religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron énfasis estos profetas, estos 5 profetas, en la vigencia del pacto de Dios, que el pacto de Dios no había culminado. Hicieron énfasis en la certeza del cumplimiento del propósito redentor de Dios con el mundo, ¿sí? Hicieron énfasis en aumentar la referencia a los días postreros, al fin de los tiempos, al final de la era, al fin del siglo, ¿sí? Entonces, ellos fueron muy hacia la parte escatológica. E indudablemente, ¿sí?, principalmente Ageo y Zacarías, motivaron a la reconstrucción social, a la reconstrucción política, a la reconstrucción económica, a la reconstrucción religiosa de la nación. Y ya casi que terminando, mis hermanos, para este módulo, entonces quiero dejarles una cronología de la Biblia que nos puede servir para ubicarnos en tiempo y en espacio cuando leamos algunos pasajes, algunos episodios, algunos libros, ¿sí? Entonces nos ubiquemos más o menos en tiempo, en qué tiempo histórico de la humanidad acontecieron estos acontecimientos, como por mencionarle 3 o 4, ¿sí? José llega a Egipto sobre el año 1885 antes de Cristo. Y las 10 plagas, ¿sí?, se presentan sobre el año 1446 antes de Cristo. Los jueces empiezan hacia el año 1380 antes de Cristo, y David se convierte en rey aproximadamente 1000 años
antes de Cristo. Entonces, esta cronología, ¿sí? Se las dejo para que nosotros más o menos nos ubiquemos en tiempo, ¿sí? De estos acontecimientos que, digamos, marcan en el estudio bíblico, ¿sí? El reino se dividió en el 931 antes de Cristo, más o menos. Isaías empieza a profetizar en el 740 antes de Cristo, ¿sí? Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor que Daniel interpreta, siendo Daniel un muchacho todavía de unos 14, 15 años más o menos, ocurre en el año 601 antes de Cristo, ¿sí? Y el llamamiento de Jeremías, el profeta llorón, el profeta sensible, ¿sí? Más o menos ocurre en el 586 antes de Cristo. El decreto de Ciro, que es el primer decreto que autoriza y que da el aval para que el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor y que posterior exactamente 70 años de cautiverio conforme a las profecías de Jeremías, ¿sí? Entonces, el decreto de Ciro ocurre en el año 539, la historia de Esther y Mardoqueo, ¿sí? Por ahí en el 480 antes de Cristo. Entonces, son datos, mis hermanos, que es importante que tengamos. Y el nacimiento de Jesús, ¿sí? Ocurre entre el año 6 y el año 4, de acuerdo a los historiadores más serios, ¿sí? Antes de Cristo. Entonces, haciendo ajustes a los tiempos, ¿sí? Entonces, han llegado a la conclusión de que Jesús no nace realmente en el año 0, como lo tenemos estipulado, sino unos 4 a 6 años antes. Así que, mis hermanos, este es el material que quería compartir con ustedes, referente a este panorama muy amplio, muy somero, muy ligero del Antiguo Testamento, porque como ya lo he dicho en